Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. 15 verdades del arte que nunca te contaron. El primer museo del mundo nació por puro caos y fue organizado por una mujer. Cuando pensamos en museos, imaginamos orden, vitrinas y paredes blancas. Pero el primer intento de conservar arte y objetos históricos nació del desorden total. Hace más de 2500 años, en la antigua Babilonia, una princesa llamada Enigaldi Nana encontró un montón de piezas antiguas desperdigadas en templos y depósitos. Eran restos de culturas anteriores que se mezclaban sin orden alguno. En vez de tirarlas o ignorarlas, decidió clasificarlas, algo bastante revolucionario para la época. Las colocó en salas, agrupadas por procedencia, función o época, creando así un espacio para estudiar el pasado. Lo más sorprendente es que añadió etiquetas de arcilla, como si fueran pequeños carteles de museo, explicando de dónde venía cada objeto. Esas etiquetas son los primeros ejemplos conocidos de textos creados para guiar a un visitante. Este lugar se considera hoy el primer museo formal de la historia y muestra cómo el arte y la curiosidad humana estaban ligados mucho antes de que existieran instituciones modernas. También revela que la preservación del arte no nació por lujo, sino por necesidad de entender quiénes fuimos. 2. Los pintores de cuevas no pintaban para decorar, usaban el arte como tecnología mental. Cuando vemos las pinturas rupestres, pensamos que decoraron las cavernas o contaban historias de caza, pero recientes estudios sugieren algo más profundo, que muchos dibujos funcionaban como una especie de entrenamiento mental colectivo. En cuevas como Chauvet o Altamira, los animales están pintados en zonas oscuras, con formas superpuestas y trazos repetidos. Esto llevó a algunos investigadores a proponer que no eran simples ilustraciones, sino ejercicios para memorizar movimientos, estrategias o elementos del entorno. Dibujar animales en posiciones dinámicas ayudaba a recordar sus patrones de comportamiento. Además, la falta de luz hacía que quienes ingresaban debieran concentrarse, lo que generaba una experiencia casi ritual. Se cree que estas imágenes reforzaban la cooperación del grupo y aumentaban la confianza antes de cazar. El arte, en ese contexto, funcionaba casi como una herramienta psicológica. Este enfoque cambia por completo cómo entendemos a nuestros antepasados. No pintaban para adornar, sino para pensar mejor, coordinarse y sobrevivir. 3. Un error químico convirtió a algunos pintores del Renacimiento en maestros del arte brilloso. Durante el Renacimiento, decenas de artistas descubrieron sin querer que ciertos pigmentos reaccionaban entre sí creando efectos luminosos que parecían imposibles. El famoso efecto vidrio, por ejemplo, apareció porque mezclaban capas muy delgadas de aceite con pigmentos minerales que tardaban días en secar. Como no tenían idea exacta de los procesos químicos, a veces aplicaban una capa encima de otra sin que la anterior estuviera completamente lista. Esto originaba una transparencia cristalina que hacía que los colores parecieran iluminados desde dentro. Muchos pensaron que era una técnica secreta y trataron de imitarla, pero en realidad era consecuencia de reacciones químicas lentas y del azar. En obras de pintores como Jan van Eyck, se ve cómo estas mezclas accidentales dan profundidad extrema a la piel, a telas y a reflejos. Lo increíble es que este error luminoso fue tan impresionante que terminó definiendo parte del estilo renacentista. Sin esos accidentes, tal vez muchas obras icónicas tendrían un aspecto mucho más opaco y simple. 4. La escultura griega clásica no era blanca, era un estallido de colores. Durante siglos, la gente creyó que las esculturas griegas eran blancas porque así las encontraba, mármol sin pintura. Pero esa apariencia era un engaño del tiempo. En la antigüedad, las estatuas estaban pintadas con colores intensos, rojos vibrantes, azules profundos, dorados brillantes. Muchas incluso tenían detalles como cejas delineadas, labios coloreados y patrones complejos en la ropa. El término policromía significa justamente eso, muchos colores. La pintura se perdió porque los pigmentos eran orgánicos o se desprendieron con el clima. Cuando en el siglo XIX los arqueólogos empezaron a encontrar restos microscópicos de color, nadie quería creerlo porque chocaba con la idea de pureza del mármol blanco.
Hoy, técnicas con luz ultravioleta permiten ver trazos invisibles a simple vista. Esta revelación cambia totalmente la imagen que tenemos del arte clásico. Lo que consideramos elegante y minimalista era en realidad un espectáculo visual intenso pensado para llamar la atención y comunicar poder desde lejos. 5. El arte medieval funcionaba como un código visual para analfabetos. En la Edad Media, la mayoría de las personas no sabía leer ni escribir, así que gran parte del arte servía como un lenguaje alternativo. Iglesias y manuscritos estaban llenos de símbolos que cualquiera podía entender sin necesidad de palabras. Un dragón significaba maldad, un pez, renacimiento, un león, nobleza. Las imágenes estaban diseñadas para enseñar y advertir. Por ejemplo, las vidrieras no solo eran bonitas, eran pantallas educativas que contaban historias completas con dibujos. Los artesanos repetían ciertos colores porque tenían mensajes asociados, el azul para lo sagrado, el verde para la esperanza. Este sistema visual era tan eficaz que permitía que personas de diferentes regiones entendieran conceptos similares sin compartir idioma. Así, el arte funcionaba como una especie de Internet medieval, un método de transmitir información rápido, claro y masivo. Conocer este código transforma la manera en que miramos una catedral. No es solo un edificio, es un manual ilustrado para un mundo que no dependía de letras. 6. El primer retrato realista de la historia fue hecho sin ver el rostro de la persona. Mucho antes de que existieran los retratos que parecen fotos, una cultura antigua hizo algo sorprendente. Creó el primer rostro humano modelado con detalles individuales sin ver a la persona real. En la antigua ciudad de Jericó, hace unos 9000 años, los habitantes desenterraban los cráneos de sus difuntos y los recubrían con yeso para reconstruir sus caras. Les agregaban conchas como ojos y trazaban líneas para sugerir párpados, mejillas o arrugas. Lo curioso es que estos rasgos no eran copiados directamente del difunto, porque lo hacían mucho después de enterrarlo. Significaba que trabajaban a partir de la memoria y del cariño, no del aspecto exacto. Estos retratos son importantes porque mezclan arte, duelo y recuerdo personal, algo que no se había visto en culturas previas. Además, muestran que las personas ya buscaban preservar la identidad de alguien incluso cuando no existían herramientas para hacer imágenes fieles. Para muchos expertos, estos cráneos reconstruidos son la primera prueba de que el arte podía ser un puente emocional entre vivos y muertos. 7. Algunos faraones escondían arte corregido bajo sus templos para que el futuro no descubriera sus errores. En el antiguo Egipto, la construcción de templos y monumentos era un proceso enorme y muy controlado. Sin embargo, a veces los artistas cometían errores en proporciones, jeroglíficos o escenas oficiales. Lo sorprendente es lo que hacían con esos fallos. No los destruían sin más, sino que enterraban las piezas bajo el mismo templo. A este tipo de depósito se le llama fundación ritual, aunque muchas veces escondía piezas incompletas o descartadas para que nunca salieran a la vista. Enterrarlas permitía mantener la imagen pública del faraón en perfecto estado, algo clave para su prestigio. También evitaba que un futuro enemigo encontrara esos errores y los usara para ridiculizar a un gobernante. Cuando los arqueólogos descubrieron estos depósitos siglos después, notaron que contenían esculturas incompletas, relieves mal tallados o elementos con jeroglíficos corregidos. Esto muestra que incluso en una civilización con fama de perfeccionista, existía un lado oculto del proceso artístico. Además, sirve para entender que el arte egipcio no era solo belleza, sino política, propaganda y control del legado. 8. Un artista del siglo XV inventó sin querer la primera imagen viral del mundo. En plena Edad Media tardía, un grabador alemán llamado Albrecht Dürer diseñó una imagen de un rinoceronte sin haber visto nunca uno. Usó solo la descripción que le dieron marineros portugueses. Lo inesperado es que su versión, llena de placas duras, escamas y cuernos exagerados, se volvió tan popular que durante casi 300 años Europa creyó que los rinocerontes eran exactamente así.
Su grabado se reprodujo en libros, murales, cerámicas y hasta en escudos de armas. La gente copiaba la imagen sin cuestionar su veracidad, porque en esa época el acceso a información confiable era mínimo. Este fenómeno demuestra cómo una ilustración podía moldear la imaginación colectiva a nivel continental. También revela la enorme influencia que tenían los artistas en un mundo sin fotografía ni verificación directa. El éxito masivo del grabado es considerado por muchos historiadores como una de las primeras imágenes virales, porque se difundió de manera explosiva, repetitiva y prácticamente idéntica durante siglos. 9. El color azul fue, durante milenios, más valioso que el oro y cambió por completo la historia del arte. Aunque hoy el azul parece un color común, en la antigüedad era un verdadero lujo. El pigmento más apreciado, llamado lapislázuli, provenía solo de una región específica de Afganistán y era tan difícil de obtener que valía más que el oro. Por eso muchas culturas lo reservaban para representar lo divino, lo sagrado o lo más importante en una obra. Durante la Edad Media y el Renacimiento, algunos contratos entre pintores y mecenas especificaban cuántas zonas podían pintarse de azul, porque no siempre alcanzaba. Esta escasez hizo que los artistas desarrollaran composiciones donde el azul guiara la mirada del espectador como si fuera un tesoro visual. Cuando siglos después aparecieron pigmentos sintéticos mucho más baratos, el arte cambió radicalmente. El azul dejó de ser un símbolo exclusivo y se convirtió en un color para expresar emociones, ambientes o ideas cotidianas. Este cambio muestra cómo un simple material puede modificar estilos, temas y decisiones artísticas a lo largo del tiempo. 10. En Japón existió una escuela de arte que enseñaba copiando miles de dibujos para que el artista encontrara su propio estilo. Durante el periodo Edo nació una curiosa forma de enseñar arte llamada escuelas de esbozos o gafu. A diferencia de Occidente, donde se valoraba crear obras únicas desde el inicio, en estas escuelas los estudiantes pasaban años copiando dibujos de plantas, animales, objetos y escenas cotidianas. Copiaban todo: trazos, formas, detalles mínimos. Pero la intención no era que fueran imitadores para siempre. El objetivo era que, mediante la repetición, desarrollaran una memoria visual amplia. Esto hacía que, llegado el momento, pudieran crear composiciones originales sin necesitar modelos. Algunos artistas de ukiyo-e, como Hokusai, pasaron por este método. Lo interesante es que estas colecciones de esbozos se imprimieron y vendieron como libros, convirtiéndose en una herramienta masiva de enseñanza en Japón. Esta tradición revela una visión muy distinta del aprendizaje artístico. La creatividad no empezaba inventando, sino absorbiendo. Y aunque suene contradictorio, esa base permitió que surgieran estilos personales muy fuertes en la ilustración japonesa. 11. Un pueblo africano creó un sistema artístico que funcione como firma genética familiar. En Malí existe una tradición del pueblo Dogon que consiste en tallar máscaras heredadas durante generaciones. Lo curioso es que cada familia tiene patrones específicos que solo ellos pueden usar, como si fueran una especie de ADN artístico. Estos diseños pasan de padre a hijo, y nadie fuera del linaje puede copiarlos, porque se cree que representan la energía vital de sus antepasados. Cada máscara combina símbolos que cuentan historias del clan, animales, estrellas, rituales o acontecimientos importantes. Para ellos, el arte no es decoración, sino identidad pura. Lo interesante es que este sistema funciona como una memoria familiar que se puede leer visualmente. Un experto Dogon puede ver una máscara y saber inmediatamente de qué linaje proviene. Aunque los talladores cambian detalles dependiendo de la época, los elementos clave se mantienen, lo que permite rastrear siglos completos de historia sin necesidad de escritura. Este modelo demuestra que el arte puede funcionar como archivo, tradición y biografía colectiva al mismo tiempo, algo que pocas culturas desarrollaron con tanta claridad. 12. En el Imperio Romano existió arte clandestino creado por esclavos para comunicarse en secreto. Aunque solemos imaginar que el arte del Imperio Romano era oficial, público y grandioso, había un lado completamente escondido: pequeños dibujos y grabados hechos por esclavos en lugares donde no debían expresarse. En viviendas,
talleres e incluso baños públicos se han encontrado marcas mínimas como figuras humanas simplificadas, animales o símbolos que representaban emociones o quejas. Estas imágenes eran una forma de expresar pensamientos que no podían decir abiertamente por miedo a castigos. Lo más revelador es que muchas de estas marcas se repetían, lo que indica que formaban un lenguaje interno de la comunidad esclava. No eran simples garabatos, sino mensajes sobre cansancio, injusticias o deseos de libertad. Este tipo de arte demuestra que la creatividad surge incluso en contextos donde está prohibida. Además, ofrece un punto de vista completamente distinto al arte romano más conocido, porque muestra la vida cotidiana desde quienes no tenían voz. Gracias a estos dibujos ocultos, hoy podemos reconstruir emociones e historias que los documentos oficiales nunca mencionaron. 13. Un monasterio medieval logró crear un pigmento que no se ha podido reproducir con precisión. En el siglo XII, en un monasterio europeo cuya ubicación exacta sigue siendo un misterio, un grupo de monjes produjo un pigmento azul conocido hoy como azul de Glastonbury, aunque ese nombre es provisional. Se sabe que era un color intensísimo, casi eléctrico, que se mantuvo brillante por siglos sin perder saturación. Los escritos antiguos mencionan recetas vagas, pero no explican el proceso real. Lo interesante es que los análisis modernos de fragmentos donde aparece el pigmento no han logrado identificar todos sus componentes, lo que hace pensar que incluía técnicas químicas adelantadas para su época. Algunos expertos creen que el secreto estaba en mezclar minerales locales con sustancias orgánicas, pero no se ha logrado replicar la fórmula exacta en laboratorio. Este pigmento misterioso se volvió una especie de santo grial para historiadores del arte, porque es un ejemplo de cómo el conocimiento artístico podía ser tan avanzado que incluso hoy cuesta descifrarlo. La existencia de este color perdido recuerda que la creatividad medieval no era simple ni limitada, sino sorprendentemente sofisticada. El arte islámico desarrolló patrones infinitos como una forma de representar lo irrepresentable. En muchas tradiciones islámicas estaba prohibido representar rostros divinos o figuras humanas en contextos religiosos, así que los artistas buscaron otra manera de expresar ideas espirituales. Crearon diseños llamados arabescos, patrones geométricos que pueden repetirse eternamente sin finalizar. Lo sorprendente es que estos patrones no se hacían al azar. Seguían reglas matemáticas precisas que permitían crear formas que parecían expandirse sin límite. Para ellos, la repetición infinita representaba lo eterno y perfecto, conceptos que no podían mostrar mediante figuras humanas. Lo interesante es que algunas de estas composiciones se adelantaron siglos a ideas matemáticas modernas, como simetrías complejas o transformaciones repetitivas. Incluso se considera que ciertos mosaicos islámicos anticiparon la noción de los cuasiperiódicos, patrones que no se repiten exactamente, pero siguen una lógica interna. Este estilo demuestra cómo el arte puede visualizar conceptos abstractos sin recurrir a imágenes figurativas. De hecho, es uno de los mejores ejemplos de cómo espiritualidad, ciencia y creatividad se combinaron para crear un lenguaje visual completamente único. 15. El Renacimiento italiano usó cadáveres para mejorar el arte, pero no de la forma macabra que imaginas. Muchos piensan que los artistas renacentistas estudiaban cuerpos humanos diseccionándolos en secreto, pero existe una curiosidad distinta. Algunos pintores y escultores usaron moldes de cadáveres reales para entender cómo la piel y los músculos reaccionaban al peso y a la gravedad. En talleres de Florencia y Venecia se colocaban cuerpos donados o sin reclamar en ciertas posiciones y se aplicaba yeso encima para crear moldes tridimensionales. Estos moldes, una vez retirados, permitían estudiar pliegues, tensiones y hundimientos que serían imposibles de observar en modelos vivos. Esto llevó a un realismo más profundo en obras como manos, cuellos o torsos. Lo sorprendente es que estos moldes no eran para exhibición ni para enseñanza pública. Eran herramientas de trabajo extremadamente valiosas y secretas. Algunos talleres los guardaban bajo llave y no dejaban que nadie externo los viera. Este método revela que el Renacimiento no solo fue talento y observación, sino también experimentación física y técnicas que rozaban lo científico.
Gracias a eso, las esculturas y pinturas adquirieron un nivel de naturalidad que definió toda la época. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!